El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, lo que gastes de más, y yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dice: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Jesús en el Evangelio de hoy hay como 2 partes. La primera es exponer, pues, qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Es una de estas cosas que cualquier cristiano se lo ha preguntado alguna vez, y si no se lo ha preguntado es que vamos mal. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y aquí hay 2 respuestas, una absolutamente destructiva, que es decir, no tengo que hacer nada, todos se salvan. Destructiva porque es mentira, no todos se salvan, y el Señor nos lo dice de forma clarísima en tantos sitios del Evangelio. Y destructiva porque paraliza el hacer el bien. ¿Qué es lo que salva? El que salva es Cristo. ¿Y qué nos pide? Que lo amemos, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Pero que este amor sirva también para amar al prójimo. ¿Cómo amaremos a Dios que no se ve si no amamos al prójimo que sí vemos? Y entonces el escriba que está con él dice: bueno, sí, de acuerdo, pero hablamos del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Claro, aquí no es fácil. O sea, para ellos era muy claro, el prójimo era la familia y sus amigos, basta. Y entonces aquí Jesús hace una parábola con doble significado. Veremos los 2 significados. El primero más obvio, el segundo menos obvio. Nos da esta parábola. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es la capital, Jericó es un oasis que hay casi en medio del desierto. Es una ciudad antiquísima, según muchos, una de las ciudades más antiguas del mundo, si no la más antigua del mundo. Tiene unos entre 8 y 10.000 años. Y en esta ciudad, de hecho, se han descubierto mucha cosa paleolítica en los últimos años. Dice que está en este camino. Este camino era un camino que era peligrosísimo en la época. Es un poco lo que están diciendo ahora de ciertas zonas de Barcelona. Ya sabéis que las últimas estadísticas dan a Barcelona la ciudad más peligrosa de Europa. Pues algo así, o algo más que eso. Y dice que en este camino él va solo, cae en manos de unos bandidos, lo desnudan, lo muelen a palos y se marchan, dejándole medio muerto. Llega un sacerdote, pasa de largo. Llega un escriba, pasa de largo, un levita.
Pero un samaritano, nos recordemos que los samaritanos eran los enemigos de los judíos, considerados mala gente. Este samaritano lo ve, se compadece, le levanta las heridas, las cura con vino y aceite, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a la posada. Bien, este extranjero, este mala persona a priori, no es de los nuestros. Lo ha acogido, lo ha curado, lo ha llevado a la posada, ha pagado 2 denarios para que lo acaben de atender. Bien, ¿quién es el prójimo? Y todos dicen claramente es el samaritano. Aquí en este ejemplo es el samaritano. Pues ve y haz tú lo mismo. O sea, nos viene a decir, primera interpretación, hemos de ser misericordiosos como este extranjero y aparentemente mala persona ha sido misericordioso con este que sería de los nuestros. Así, ¿quieres salvarte? Ama a Dios y sé misericordioso con todos los que puedas. Bien, pero aquí hay una segunda interpretación que hacen los padres de la Iglesia y que nos quieren hacer ver cómo esta parábola en el fondo es una alegoría. O sea, está diciendo otra cosa. Está hablando de la salvación del hombre y de quién puede salvar. Y entonces la analizan más o menos como diré yo ahora. El hombre baja de Jerusalén a Jericó. ¿Qué representa Jerusalén? Representa la ciudad santa. Y Jericó, esa ciudad muy antigua, de mala fama, representa la ciudad del pecado. En el fondo, dirían los padres de la Iglesia, este hombre representa a todos los hombres que han salido del paraíso, que el pecado les ha hecho salir. Ya no están en la Jerusalén, ya no están en el paraíso, están en el mundo. Y en este mundo caen en el pecado. Y el pecado es representado por estos ladrones que vienen y te dejan malherido. Y el hombre de hoy y de siempre es el hombre malherido por el pecado. ¿Quién te puede salvar de eso? Pasa un sacerdote y un levita, sacerdote del Antiguo Testamento y un levita del Antiguo Testamento, y estos dos representan la ley y los profetas, todo el judaísmo, y pasan de largo porque no te pueden salvar. El Antiguo Testamento no salvaba. Llega el samaritano. ¿A quién representa este samaritano? A Cristo mismo, odiado por los mismos representantes de la ley judía, por eso un enemigo, uno de fuera, un samaritano, aunque Jesús es judío, pero es visto como uno de fuera, como un apestado, como un samaritano. Y es Jesús que lo recoge, le cura las heridas, dice, con vino y aceite. Y dicen los padres de la Iglesia, esto representa los sacramentos. El aceite que se pone como la consagración en el momento también, ahora lo ponemos en el bautismo y lo ponían en el bautismo, en la unción de enfermos, en la ordenación. El vino que representa la sangre misma de Cristo, la Eucaristía. Todo esta curarlo se cura por los sacramentos, claro, sacramentos vividos, faltaría más. Y dice que lo monta en su propia cabalgadura. Y aquí hay una interpretación curiosa. ¿Cuál es la cabalgadura de Cristo? Es la cruz. Así que carga sobre él los pecados de todo el mundo en la cruz y así nos salva. Y nos lleva a nosotros en la cruz para que no la llevemos tanto nosotros sino él. Y nuestra cruz la llevemos con él. Y dice que lo lleva a lo que es la posada. ¿Y qué es la posada? Dicen los padres de la Iglesia, la posada es la Iglesia, donde acabarán de curarlo, donde lo harán formar parte de la comunidad, donde le da Jesús, el samaritano, solo 2 denarios. 2 denarios no era una fortuna ni mucho menos, era relativamente poco para que se quedase en la posada. Lo demás te lo daré cuando vuelvas. Es esa mentalidad que nos da la Iglesia, Jesucristo aquí,
Pues a nivel económico poco, pero nos lo dará cuando vuelva en la vida eterna. Allí, al final del mundo, en el momento del juicio, entonces sí, nos dará todo lo que corresponda a la caridad, que es la de Cristo el samaritano, y será la de la posada que nos representa a cada cristiano. La posada, que es la iglesia, no la iglesia edificio, sino la iglesia formada por cada uno de los cristianos. En el fondo, el único que salva es Cristo. Ni nosotros salvamos nada. Nosotros nos hemos de asociar a Cristo para que, colaborando en la misión redentora de Cristo, el mundo se pueda salvar. Pero el único Señor, el único que salva es Cristo. Y si nos damos cuenta entonces de la misericordia de Jesús, ¿cómo no seremos misericordiosos los cristianos? Iríamos contra la base misma de nuestra fe. Por eso el cristiano ha de usar la misericordia y hacer el bien, dándose cuenta de que la salvación está en amar a Dios, sí, pero buscar también el bien del prójimo, desatender todo lo que pasa en el mundo y no hacer absolutamente nada, quedándose cerrado en sí mismo, es causa de perdición eterna, es el egoísmo más grande, y especialmente para nosotros los cristianos.